¿Cómo están, gente de YouTube? En este video le traigo un fotocontrol. Un fotocontrol, o también conocido como fotocélula. En este caso, esta fotocélula, el fotocontrol, tiene una capacidad máxima de trabajo de 10 A. Ahora, superando los 10 A, es necesario utilizar contactores para las maniobras de las cargas. Tenemos tensiones de trabajo para 110 volt, 120 volt y 220 volt, que es la tensión que vamos a utilizar para esta prueba. Trabaja con frecuencia de 50 y 60 Hz. Tenemos la base del fotocontrol, que es donde se va a montar. Tenemos el soporte donde se va a fijar el fotocontrol. Bien, se recomienda que cuando se monte el fotocontrol quede por arriba de la luminaria para no tener problema de encendido constantemente. Antes de pasar al conexionado o diagrama, vamos a ver unas partes que yo considero que es fundamental que la sepamos. Tenemos el zócalo o la base, donde tenemos los orificios de conexión del fotocontrol. Si miramos la base, podemos saber que tenemos 3 orificios. 2 de ellos son iguales y uno es de mayor área. Este orificio de mayor área, donde tiene una flecha, nos podemos guiar que este es el contacto del cable neutro. Y los otros dos son, uno es el de la fase y el otro es el de la carga. Si miramos el fotocontrol, nos vamos a dar cuenta que tenemos 2 contactos iguales y un contacto más robusto o más grande. Únicamente se conecta o se pone la fotocélula en la base estando en su posición adecuada. Caso contrario, no ingresa. Si lo quiero poner en diferente forma, no va a ingresar. ¿Por qué? Porque el contacto del neutro es mucho más grande que los otros 2 contactos. Bien. La base o el zócalo tiene los cables de conexiones. El cable blanco va a hacer referencia o va a ser la conexión del neutro. El cable negro va a servir para conectar la fase o se va a conectar a la fase. El cable rojo es el cable que se va a conectar a la carga o también llamado como cable de retorno. Porque si nos fijamos en la fotocontrol, no es nada más que un interruptor. Este interruptor se va a activar cuando reciba una señal de la fotoresistencia. Va a mandar la señal para que este interruptor se cierre o se abra. Lo que tenemos acá es un componente electrónico, donde el funcionamiento va a estar dada por las siguientes condiciones. La fotocélula tiene un sensor resistivo. Bueno, lo que vamos a ver acá es que tenemos en la parte superior, donde está la flecha, tenemos una fotoresistencia. Esta fotoresistencia no es nada más que una resistencia variable, con su sigla en inglés LDR, que significa resistencia dependiente de la luz. ¿Cómo es esto? Cuando cae la noche, esta resistencia lo que hace es bajar su valor óhmico y así dejar pasar la corriente al circuito eléctrico para que se encienda la lámpara. Prácticamente es un sensor que se va a activar cuando caiga la noche o amanezca. Prácticamente esta resistencia va a variar de acuerdo a la luz, para que tengan presente cómo funciona.
Cuando cae la noche, lo que hace la resistencia baja su valor óhmico para dejar pasar la corriente eléctrica y así iluminar el artefacto o la lámpara. Este es un concepto que les dejo como para que podamos más o menos entender el funcionamiento. Bueno, lo que vamos a ver ahora es el conexionado. Vamos a realizar el conexionado. Vamos a poner el fotocontrol, donde va, para que no se haga muy largo el video. Ponemos en la base. Bien. Vamos a conectar el cable blanco, que hace referencia al cable del neutro. Vamos a conectar el cable negro, que hace referencia al cable de la fase. Y el cable rojo, que es el cable que se conecta a la carga. Esto es a modo de práctica. Ustedes, si lo tienen que hacer, utilicen terminales o puntera. ¿Está? Bien. Para este ejemplo utilizamos un diferencial y bornera seccionable. Tenemos el portalámpara, plástico en PVC. Vamos a conectar el cable de la fase. Buscamos el contacto del medio, el borne o el polo central. Vamos a utilizar este color blanco para seguir con el mismo color del circuito del fotocontrol. A modo de práctica, sabemos que el color del neutro, el color normalizado, según la IEC, es el color celeste o azul, ya que en algunos casos o en algunos países como Estados Unidos, México, utilizan el blanco como color neutro. Nosotros vamos a seguir la misma condición para que sea de modo práctico y puedan ver las conexiones. Vamos a conectar la carga al contacto o a la bornera del cable de la carga. Tenemos acá el diferencial a modo de prueba. Tenemos la alimentación. Sale del diferencial, ingresa en la parte de arriba en la bornera, donde el cable rojo es la fase, el celeste es el neutro. Conectamos el neutro. Y conectamos el cable neutro de la lámpara o artefacto. Bien, tenemos acá. Ahora vamos a conectar
el cable de la fase. En este caso vamos a utilizar el cable color negro. Sabemos que los tres colores de fase son marrón, negro, rojo. Bien, tenemos las conexiones del cable de la fase. Vamos a poner la lámpara. Para realizar la prueba. Bueno, acá tenemos para hacer la prueba. Primeramente vamos a cerrar las borneras seccionables. Vamos a levantar el interruptor y se enciende. Se enciende cuando se energiza para luego apagarse. Vamos a hacer la prueba. Lo voy a tapar con una bolsa negra para hacer la prueba y se tiene que encender. Tarda un momento para encenderse. Ahí está. Tardó un poquito y se encendió. Si lo suelto y le saco la bolsa, se va a apagar. Se recomienda siempre que el fotocontrol esté arriba de la lámpara, porque si está a la misma distancia, se queda encendido siempre. ¿Por qué? Porque el sensor esté detectando la luz de la lámpara. Se recomienda siempre que esté el sensor del fotocontrol arriba de la lámpara y en dirección de donde cae la noche. Para eso tiene la flecha. Bueno, esto es todo. Espero que esto le pueda servir a aquellas personas que recién se están iniciando en el área eléctrica. Espero que les sirva. Saludos a todos. Bueno, hasta luego.